Libro, Evangelismo para los que no saben hablar. Como cualquier persona puede hablar a otros de Jesús. De Chap Betis. Capítulo 1. Puedes hablar a otros de Jesús. Conoce a David, un diácono de la primera iglesia comunitaria. David se convirtió en cristiano en la universidad cuando conoció a dos cristianos que hacían una encuesta espiritual en el jardín del campus. Creció rápidamente, absorbiendo todo lo que le enseñaron y contando con entusiasmo a sus compañeros de clase sobre Jesucristo. Participó en eventos de divulgación en la universidad y vio a otros poner su fe en Cristo. Pero ahora, 20 años después, las cosas han cambiado. La fe de David se ha ralentizado incluso cuando su vida se ha acelerado. El trabajo, la familia y las responsabilidades de la iglesia consumen todo su tiempo y energía. David apenas comparte con nadie en la gran empresa en la que trabaja. No recuerda la última vez que compartió su fe. Aunque está rodeado de personas no cristianas en el trabajo, David parece no poder recuperar la audacia que tenía en la universidad. Y cuando el pastor Bob habla de hablar a otros de Jesús, David se siente culpable pero impotente. La única manera que conoce de racionalizar esta culpa es diciéndose a sí mismo que simplemente no es un evangelista. Esa explicación le hace sentir un poco mejor. Conoce a Nicole, una estudiante de segundo año de universidad. Nicole se hizo cristiana en la iglesia de David cuando era una niña. A los 17 años asistió a un programa de formación en evangelismo de toda la iglesia. Como se le sugirió en el programa, oró para que otro adolescente llegara a la fe a través de ella ese año. Nunca vio la respuesta a esa oración y, en consecuencia, se desanimó a la hora de compartir su fe. Entre este desánimo y su cuestionamiento intelectual, su fe flaqueó. Ahora, en la universidad, ha empezado a reunirse con otros cristianos sinceros. Sus preguntas han sido respondidas y se ha vuelto a entusiasmar por compartir su fe. Pero a Nicole le resulta difícil relacionarse con los no cristianos. Las técnicas de evangelización que le enseñan le parecen forzadas. Cualquier intento de escribir su testimonio parece un completo fracaso, porque recibió a Cristo cuando tenía 5 años. Ningún otro estudiante de la universidad puede relacionarse con su historial. Frustrada, se pregunta si alguna vez aprenderá a compartir su fe con los demás. Conoce al pastor Bob, el pastor de la iglesia de David y Nicole. Cuando Bob se convirtió en cristiano a los 20 años, Jesús cambió completamente su vida. Al principio, hablaba de Jesús a todos los que encontraba. Algunos miembros de su familia también profesaron a Cristo, aunque la mayoría se burlaba de su nueva fe. Pero Bob se tomó en serio esta nueva vida. Vendió su casa y comenzó a asistir al seminario. Ahora, como líder de la iglesia, tiene pocas oportunidades de dar testimonio, excepto en su papel oficial de pastor. Entre la preparación de los sermones, el asesoramiento y la dirección de las reuniones, apenas tiene tiempo para relacionarse con los no cristianos. Mirando a su congregación, se da cuenta de la poca gente que comparte su fe durante la semana. Son buenas personas que aman a Jesucristo y desean sinceramente hablar de Él a los demás. Pero no saben cómo. Muchas veces ha predicado sermones sobre cómo ser un testigo audaz, pero ha visto pocos resultados. Sabe que su congregación necesita más. ¿Pero qué? Además, al pastor Bob le resulta difícil pedir a su gente que haga algo que él no está haciendo. 3 personas. Vidas diferentes, pero un mismo problema. Cuando se trata de compartir su fe, a todos se les traba la lengua. Esperanza para los trabados de la lengua. Porque usted está leyendo este libro, ya puedo decir que tenemos 3 cosas en común. En primer lugar, deseas que el Señor te utilice para difundir las buenas noticias de la salvación. En segundo lugar, cuando se trata de compartir su fe, se siente atado a la lengua, inepto y torpe. En tercer lugar, a pesar de esta incomodidad, desean crecer compartiendo su fe. Sabemos que hay una gran alegría y emoción al proclamar la salvación que Cristo ofrece gratuitamente. Hay una alegría aún mayor en ver y ayudar a nacer a un nuevo cristiano. Tenemos razón al anhelar este privilegio. Pablo quería que Filemón proclamara su fe. Ruego que seáis activos en compartir vuestra fe, para que tengáis una comprensión plena de todo lo bueno que tenemos en Cristo. Filemón 6. Como demuestra este versículo, hay una conexión entre el testimonio y una vida cristiana sana. Paul Little ha dicho, testificar es una de las claves de la salud espiritual.
Me gusta llamarlo la efervescencia en la Pepsi de la vida cristiana, porque pone chispa y brío en nuestra fe. El cristiano que da testimonio es un cristiano sano. El evangelismo es un medio de la gracia de Dios para nuestras almas. Cuando compartimos nuestra fe, nos centramos en las cosas que realmente importan, el crecimiento del reino de Dios y el destino eterno de las personas. Cuando hablamos con los no creyentes y nos enteramos de sus problemas, nos ayuda a poner nuestros propios problemas en perspectiva. Un cristiano testigo también pasará menos tiempo discutiendo y peleando con otros cristianos. Joe Aldrich observa que muchos en la iglesia son como perros de caza enjaulados. Sin pájaros que cazar, se pasan el tiempo mordiendo, peleando y luchando entre ellos. Si se les suelta para que cumplan su destino, para que persigan a su presa, para que cumplan su gran comisión, dejan de morder y de luchar. Sin embargo, nos enfrentamos a barreras formidables cuando intentamos proclamar a Cristo. Vivimos en una época secular en la que mucha gente piensa que lo religioso es mejor dejarlo en la iglesia. La religión organizada se considera pintoresca e irrelevante para las necesidades y problemas de la vida cotidiana. Experimentamos a diario el hecho de que nadie busca a Dios, Romanos 3 y 11. Pocos sacan a relucir las cosas espirituales sin que se les pida. ¿Se puede identificar? Además de esta secularización, somos muy conscientes de nuestra propia incapacidad. Si intentamos compartir nuestra fe, no sabemos por dónde empezar. Nos sudan las palmas de las manos, se nos seca la boca y la mente se nos hace papilla. En una palabra, nos quedamos con la lengua atada, es decir, privados del habla o de la capacidad de articularse, enmudecidos, silenciosos, incapaces de hablar libremente. Esa definición me describía perfectamente hasta que empecé a comprender los principios que se presentan en las siguientes páginas. Este libro ha surgido de mis propias luchas, victorias y contratiempos, y está escrito para animar a otros que tienen las mismas luchas verbales. La mayoría de los evangelistas dotados han tenido una conversión dramática de adultos. También parecen tener una habilidad natural para tratar con la gente y saben exactamente qué decir y cuándo decirlo. Yo, en cambio, no tengo un testimonio dramático. Crecí en un hogar cristiano y acepté al Señor cuando tenía unos 8 años. No me salvé dramáticamente como adulto de las drogas o del alcohol o de alguna otra atadura mundana. En realidad, me resulta difícil relacionarme con el vacío interior que algunos experimentaron antes de venir a Cristo como adultos. Además, no soy naturalmente un extrovertido o un conversador dotado. Tengo que pensar lo que voy a decir con antelación. Cuando empecé a salir con la mujer con la que pronto me casaría, anotaba los temas de los que iba a hablar o las preguntas que le iba a hacer para que la conversación no se retrasara. Además, no pienso bien con los pies. Cuando me veo envuelto en un conflicto, suelo ser el destinatario de los comentarios mordaces y nunca se me ocurre una réplica rápida, hasta 2 horas después. Entonces sé exactamente lo que debería haber dicho. ¿Te ocurre alguna de estas características? Ha deseado compartir su fe, pero se ha sentido inadecuado porque no tiene una historia de conversión dramática, porque no es un extrovertido por naturaleza. La brecha entre lo que percibimos que son los evangelistas dotados y la forma en que Dios nos ha hecho puede ser desalentadora. La llamada a evangelizar puede parecer un mandato imposible. Cuando escuchamos las historias de los evangelistas dotados, es fácil llenarse de culpa y desesperación. Ayudas actuales para la evangelización. Si examinamos las ayudas actuales para la evangelización, encontramos que la mayoría caen en una de las dos categorías. Por un lado, hay libros excelentes escritos por evangelistas dotados. Estos libros nos inspiran con sus historias y nos instruyen con sus principios. Pero, a menudo, nuestra propia experiencia está muy lejos de las historias descritas. Si ellos relatan una historia de compartir el evangelio en un avión, nosotros intentamos algo similar y fracasamos miserablemente. Así que nos damos por vencidos, llegando a la conclusión de que no somos evangelistas dotados y que el Señor nunca nos utilizará para compartir nuestra fe. Por otro lado, tenemos ayudas evangelísticas que consisten en programas estructurados. Estos programas suelen incluir un guión que hay que memorizar y un tiempo y lugar estructurados para testificar, como la casa de un visitante reciente de la iglesia. Estos programas han sido útiles para ayudar a muchos de nosotros a los que se les traba la lengua. Sin estos programas no sabríamos cómo compartir nuestra fe. Sin embargo, como estos programas son tan estructurados, a menudo no estamos preparados para compartir nuestra fe en otros momentos.
Mientras que oficialmente damos testimonio, somos un portador eficaz de las buenas noticias. Pero en el día a día, tenemos dificultades para compartir el Evangelio con amigos y compañeros de trabajo. Incluso con estos recursos, los investigadores han descubierto que menos de la mitad de los cristianos han compartido su fe con alguien en los últimos 12 meses. No es de extrañar que el crecimiento de las iglesias norteamericanas esté estancado. Pero la buena noticia de este libro es que, comprendiendo y practicando unos sencillos principios, puedes disfrutar de toda una vida compartiendo tu fe. No sé si Dios le dará el privilegio de llevar a alguien a Cristo. Pero si sigue los principios presentados en estos capítulos, sé que le dará el privilegio de hablar de él. Si vino a Cristo de niño o no tiene una historia de conversión dramática, este libro le será de ayuda. Si no es un comunicador dotado, estos principios le ayudarán. La necesidad de que todos compartamos. La necesidad de que todos compartamos nuestra fe nunca ha sido mayor. Más de la mitad de las personas que han vivido en la historia de la humanidad están vivas hoy. Dicho de otro modo, el número total de personas que han vivido desde la creación hasta hoy es menor que el número de corazones que laten en este mismo momento. Sencillamente, no hay suficientes evangelistas, pastores y misioneros para llegar a todos con una presentación clara del Evangelio. Para algunas personas, lo más cerca que estarán del Evangelio eres tú. No solo es grande la necesidad en términos de números, sino que también es grande lo que está en juego. C.S. Lewis lo expresa así. Es muy serio vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas, recordar que la persona más aburrida y menos interesante con la que puedas hablar puede ser un día una criatura que, si la vieras ahora, estarías fuertemente tentado de adorar, o bien un horror o una corrupción como la que ahora conoces, si es que la conoces, solo en una pesadilla. Todo el día estamos, en algún grado, ayudándonos mutuamente a uno u otro de estos posibles destinos. No hay gente corriente. Nunca has hablado con un simple mortal. Las naciones, las culturas, las artes, las civilizaciones, son mortales, y su vida es para la nuestra como la vida de un mosquito. Pero son los mortales con los que bromeamos, trabajamos, nos casamos, despreciamos y explotamos, horrores inmortales o esplendores eternos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los cristianos de lengua trabada, ser más eficaces a la hora de compartir nuestra fe? ¿Existe realmente la esperanza de que un cristiano ordinario pueda crecer en esta área? Sí, 1000 veces sí. Sin embargo, antes de seguir adelante, vamos a despejar nuestra mente de algunos mitos. Mito 1. Los evangelistas profesionales son los más eficaces. El primer mito que hay que disipar es que la mayoría de la gente llega al Señor a través de evangelistas conocidos. Cuando alguien menciona a los evangelistas efectivos, pensamos en Billy Graham o Luis Palau. Pero las estadísticas muestran que la mayoría de las personas que vienen al Señor cuando son adolescentes y adultos vienen a través del testimonio y el estímulo de un amigo. En realidad, para tus amigos, tú eres el evangelista más eficaz que pueden tener. Una encuesta del Instituto de Crecimiento de la Iglesia Americana descubrió que entre el 75 y el 90% de los que llegan a la fe lo hacen a través de un amigo o conocido que les explica el Evangelio 1 a 1. Este es el método que Dios bendice. Haga una encuesta informal en su propia iglesia. ¿Quién se ha convertido en cristiano como adulto? ¿Cómo entraron esas personas en contacto por primera vez con el Evangelio? ¿Qué les costó entregarse a Cristo? Verás que la mayoría de las personas llegan al Señor a través de amigos, familiares y relaciones a nivel local. Dios ha diseñado el evangelismo para que funcione de esta manera. Mito 2. Debemos ganarlos para Cristo. El segundo mito a rechazar es que no hemos tenido éxito si la persona no recibe a Cristo. Convertir el corazón humano es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es proclamar el mensaje de forma clara y convincente. Si hemos sido capaces de proclamar a Cristo, hemos salido victoriosos. J. I. Packer lo expresa de manera sucinta. Aunque siempre debemos recordar que es nuestra responsabilidad proclamar la salvación, nunca debemos olvidar que es Dios quien salva. Desafortunadamente, algunos han puesto toda la responsabilidad de la conversión del corazón humano sobre nosotros. Además, nos entrenamos escuchando todas las historias de éxito. En el proceso pasamos por alto la siembra que debe ocurrir primero. Jesús dijo que el agricultor salió a sembrar la palabra, Marcos 4, 14. Nuestra responsabilidad es sembrar la palabra.
Pero muchos de los recursos no nos enseñan a sembrar, sino a cosechar. En ese mismo aspecto, observamos que la reacción al Evangelio no depende del sembrador, sino de la naturaleza de la tierra. Nuestro trabajo es sembrar la palabra generosamente. Debemos dejar que Dios determine las reacciones. Él promete que algunos lo rechazarán, otros lo recibirán con alegría y se apartarán, pero otros recibirán el mensaje y producirán gran fruto. Este conocimiento puede ayudarnos a relajarnos y a concentrarnos en nuestra responsabilidad. Michael Horton nos recuerda: sabemos que, en el análisis final, solo la gracia redentora de Dios, y no Madison Avenue o las últimas modas de la psicología pop, traerá la reconciliación duradera entre los seres humanos y Dios. Con este conocimiento podemos sentirnos más cómodos con el mensaje bíblico y los métodos bíblicos. Podemos acercarnos a los incrédulos como seres humanos y no como objetivos, consumidores, números y conversos. Cada vez que sembramos la palabra y hacemos que un incrédulo piense en cosas eternas, hemos salido victoriosos. Mito 3: el evangelismo no se puede aprender. El tercer mito que hay que destruir es que, como no tenemos el don de ser evangelistas, no podemos aprender nada sobre el evangelismo. Dicho de otra manera, a menudo creemos que el evangelismo es algo que se tiene o no se tiene. Pero eso no es cierto. El hecho de que no tenga el talento suficiente para jugar al fútbol profesional no significa que no pueda jugar un partido con mis amigos o mis hijos. El evangelismo es una habilidad. El evangelismo se puede dividir en diferentes habilidades que se pueden aprender y dominar. Cualquiera que haya participado en un deporte puede entender el proceso. Cuando veo competir a los gimnastas olímpicos, me quedo boquiabierto. Como persona ajena a la gimnasia, no tengo ni idea de cómo los atletas desarrollan la capacidad de realizar esos movimientos. Pero he jugado al baloncesto. Así que cuando veo un partido de baloncesto, sé que el juego fluido de los atletas es el resultado de dominar muchas habilidades diferentes. Ya sea en la NBA o en la NBA, todos los jugadores de baloncesto trabajan habilidades como el regate, el pase, el tiro y el rebote. Lo que parece misterioso para la gente de fuera es en realidad el resultado de dominar muchas habilidades individuales. El evangelismo es similar. Cuando un evangelista con talento lo pone en práctica, las habilidades necesarias son confusas y abrumadoras para el resto de los mortales. Pero si dividimos las habilidades en partes que se puedan aprender y crecemos en cada área, entonces estaremos bien encaminados para compartir nuestra fe. Estas habilidades no se dominan de la noche a la mañana. Pero si perseveramos en el desarrollo de nuestras habilidades poco a poco, podemos y veremos el progreso. Los 4 pasos para presentar el Evangelio. Hay realmente 4 pasos diferentes para llegar a ser más competentes en la presentación del Evangelio. Veremos estas habilidades en los siguientes capítulos. El paso 1 es orar las oraciones bíblicas de Colosenses 4, 2 al 6. Esto se tratará en el capítulo 2. El paso 2 es construir relaciones genuinas con los incrédulos. Los capítulos 3 y 4 le guiarán para construir relaciones con los incrédulos que puedan llevar al Evangelio. El paso 3 es la transición de la conversación a las cosas espirituales cuando Dios abre la puerta. Los capítulos 5, 6 y 7 le enseñarán a llevar el Evangelio a su situación. El manejo de algunas respuestas se cubre en el capítulo 8. El paso 4 es utilizar los recursos bendecidos por Dios que le ayudarán a proclamar el Evangelio. En el capítulo 9 se hacen sugerencias al respecto. Una vez desglosados, estos pasos son realmente sencillos. Si yo puedo aprenderlos, tú también puedes. Moisés, nuestro estímulo. Después de que Moisés se encontrara con Dios en la zarza ardiente, Dios le dio la tarea de sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero Moisés discutió con el Señor. Moisés le dijo al Señor: «Oh, Señor, nunca he sido elocuente, ni en el pasado ni desde que hablaste con tu siervo. Soy lento de palabra y de lengua». El Señor le dijo: «¿Quién le dio al hombre su boca? ¿Quién le hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o le hace ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora ve, yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que debes decir». Éxodo 4, 10 al 12. El Señor también nos ha dado una tarea. Debemos hablar de nuestro Señor, sabiendo que nos utilizará para sacar a hombres y mujeres de la esclavitud del pecado. En el pasado no hemos ido porque somos lentos de palabra y de lengua. Pero, ¿quién te hizo como eres?
¿No es el Señor? A pesar de tu lentitud de palabra, Él promete ayudarte a hablar y enseñarte lo que debes decir. Con esa promesa en mente, ¿estás dispuesto a obedecer su mandato? Si es así, pasa la página y empecemos. Fin del capítulo 1.